Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el día de la fecha que organizamos desde A3 Mercados. Soy Santiago Franco, licenciado en Finanzas y analista comercial de A3 Mercados. Y en el día de la fecha vamos a ver un instrumento muy interesante, los contratos de futuro sobre la tasa de caución. La idea de este espacio es ir directo a la práctica y entender cómo esta herramienta nos va a permitir gestionar la incertidumbre de la tasa de interés de corto plazo, ya sea que estemos tomando fondos o colocando liquidez en el mercado, ¿sí? La agenda del día de la fecha va a ser la siguiente. Si bien la idea es ir a lo práctico, primero vamos a hacer un mini repaso general de los futuros y vamos a explicar las especificaciones del producto. Vamos a ver un poco la teoría para que todos estemos en la misma base y después sí poder pasar de lleno a los ejemplos prácticos. Una vez vista esta teoría, primero vamos a ver cómo usar este instrumento para hacer especulación direccional y aprovechar el apalancamiento que nos dan los futuros. Después vamos a pasar a las estrategias de cobertura, analizando la situación de los tomadores y los colocadores para entender cómo fijar la tasa del mes viendo un caso real. Por último, vamos a hacer una simulación práctica con nuestra calculadora de fixing para terminar de asentar todo el concepto con números reales. La idea es ir haciendo una presentación ágil, así que al final va a haber un espacio de preguntas. Así que a medida que voy presentando pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final de la presentación las voy a ir contestando. Ahora bien, dicho esto, arranquemos. Arranquemos con la introducción de qué es un contrato a futuro, que básicamente es una obligación de compra o venta a realizarse en una fecha preacordada a un precio preacordado, ¿sí? Esto el mercado lo hace a través de contratos estandarizados, en donde en cada contrato va a definir qué activos subyacentes está negociando, la fecha de vencimiento, es decir, a qué fecha yo voy a tener que cumplir con mi obligación, el tamaño del contrato, ¿sí? Y la garantía con el apalancamiento que lo va a definir la Cámara Compensadora Argentina Clearing, que justamente a través de esta garantía, que va a ser un porcentaje sobre el monto total que voy a estar operando, voy a poder aprovechar el apalancamiento que tienen los futuros. Y también las diferencias diarias que ahora lo vamos a ver en la slide, que básicamente es un precio de ajuste que calcula la mesa. Pero antes de entrar a lo que es diferencias diarias, ¿cómo se asegura el mercado que ambas partes van a cumplir con la obligación de compra o venta futura? Es decir, cuando llegue la fecha de vencimiento, lo van a hacer, el mercado lo va a hacer a través de Argentina Clearing, que es nuestra cámara compensadora, para lograr que se cumpla este objetivo, ¿sí? Y darnos total confianza y seguridad. La Cámara Administradora va a administrar el riesgo a través de dos herramientas clave que vemos en pantalla. Primero, la garantía inmovilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que para abrir un contrato a futuro, Argentina Clearing nos va a pedir que integremos, que no integremos todo el capital total de la posición, sino solamente un porcentaje, ¿sí? Esto es justamente lo que nos permite poder aprovechar el apalancamiento. Y un dato muy importante, esta garantía no tiene que ser necesariamente dinero en efectivo, sino que podemos dejar inmovilizados activos que ya tenemos en nuestro portafolio, como un fondo money market, letras o bonos, ¿sí? La segunda herramienta que administra la cámara son las diferencias diarias o mark to market. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días en la mesa del mercado va a calcular un precio de ajuste. ¿Y para qué hace esto la cámara compensadora? Básicamente para evitar el riesgo de que los precios fluctúen muchísimo a lo largo del tiempo y al vencimiento una de las contrapartes no pueda cubrir una pérdida muy grande. Entonces, la cámara compensadora día a día compara nuestro precio operado con el precio de ajuste y si el resultado es positivo, nos integra ese dinero en el día y si es negativo, vamos a tener que integrar nosotros esa, ¿sí?
habiendo pasado un poco con la definición de los futuros y poder entender estos productos, eh, les dejo un print de todos los futuros financieros que hoy están disponibles en A3 Mercados, ¿sí? Y hoy, en el día de la fecha, nosotros nos vamos a estar enfocando en lo que son los futuros de tasa de caución, ¿sí? Ahora sí, habiendo hecho esta introducción, pasemos a los principales usos de los futuros de caución. El primer uso va a ser el de fijar el costo financiero de un financiamiento futuro, es decir, yo de antemano voy a poder fijar, por ejemplo, los intereses si es que estoy tomando caución de una fecha futura hoy, ¿sí? Lo que nos va a permitir, ¿sí? Tener previsibilidad de costos de interés en el caso de que esté pagando una caución tomadora. Voy a poder transformar una tasa desconocida en tasa fija. Si fuese al contrario, ¿no? Si yo coloco caución, estoy colocando liquidez y me quiero asegurar también en los intereses que voy a recibir en un determinado periodo de fecha futura, lo voy a poder hacer con los futuros de caución. También otro uso que se le puede dar es el de posicionarse ante cambios en la curva, ¿sí? Yo puedo operar futuros con la view de mercado que tenga, ¿sí? Aprovecho el apalancamiento que tienen los futuros y puedo ir a una posición al alza o a la baja, ¿sí? Las tasas de caución en este caso. Y también se puede utilizar para hacer arbitrajes, ¿no? Bien. Ahora sí, pasemos al contrato específicamente de futuros de caución, ¿sí? ¿Qué nos dice el contrato? Bien, lo que les mencionaba recientemente del activo subyacente, en este caso va a ser el valor de referencia diario de la tasa de caución a un día en pesos, publicada por A3 Mercados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este valor de referencia diaria? Básicamente se va a componer a través de la mediana ponderada por volumen. ¿Sí? Supongamos que agarramos todas las operaciones de caución del día y las ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Al lado de cada tasa vamos sumando de forma ordenada los pesos operados, es decir, el volumen, y la tasa en la que ese volumen acumulado alcance exactamente la mitad, el 50% del total negociado en el día, esa es la tasa que vamos a agarrar como referencia. ¿Y por qué usamos esto y no un promedio tradicional? Ahí va. ¿Por qué usamos esto y no un promedio tradicional? Bueno, básicamente para evitar outliers o valores atípicos, ¿sí? Si hay un día de mucha volatilidad o alguna operación suelta, una tasa muy fuera de lo común que suele suceder en nuestro mercado, usar la mediana previene de que se generen sesgos en el cálculo, ¿sí? De esta manera nos aseguramos de captar fielmente dónde estuvo el verdadero grueso de las operaciones del mercado. Sí. Y esta mediana ponderada por volumen, que se va a calcular todos los días, ¿sí? Al cierre de la rueda de caución de A3 Mercados, se va a ir componiendo a lo largo de todo el mes, ¿sí? Va a ser una tasa compuesta. Bien, ahí me está cargando la presentación un momento. Ahí va, bien. Bien, la cotización y moneda de negociación. Va a cotizar en tasa nominal anual en pesos argentinos con hasta dos decimales. ¿Sí? Ahí está la presentación. Eh, ¿Cuál va a ser el tamaño del contrato? Que esto quizás les pueda llegar a hacer ruido. Por ejemplo, yendo al caso del dólar, el contrato de los futuros de dólar tiene 1.000 dólares por contrato, es el tamaño. Y en este caso, vamos a ver que el tamaño del contrato va a ser de 8.219 por contrato.
¿Qué quiere decir esto? Es el precio que se le va a poner a un BP, ¿sí? En el contrato, considerando un depósito nocional de 10 millones de pesos con una composición de 30 sobre 365. Básicamente lo que va a determinar el mercado para que el contrato justamente esté estandarizado es poner un precio a el cambio de un BP. En este caso es 8.000, perdón, es 82,19, o sea que cada 100 BPs, cada 1% de variación en ese depósito nacional de 10 millones de pesos, me va a variar mi contrato 8.219. Es por esto que se pone este tamaño, ¿no? Para estandarizar el contrato y a la hora o crear posiciones, pueda verse de una forma más simple en el cálculo. ¿Sí? Bien, esto es lo que les mencionaba del depósito nacional, ¿sí? Al fijar este tamaño de 8.219, yo también estoy asumiendo que mi depósito nacional es de 10 millones de pesos, ¿sí? Gracias a este depósito es que llegamos al 8.219, que básicamente, insisto, con esto, ese número va a equivaler a 100 BPs de variación ante este nocional de 10 millones de pesos en un mes calendario de 30 días, ¿sí? 30 días sobre 365. ¿Cuándo va a ser la fecha de vencimiento de este contrato? Va a ser el último día hábil del mes, como los otros futuros, para que mache todo perfecto. Y la forma de liquidación al vencimiento fixing va a ser en forma financiera, ¿sí? Contra el precio de ajuste definido en el reglamento del contrato. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Del valor de referencia diario para la tasa de caución a un día, que va a reflejar, ¿sí? El comportamiento de la caución a un día de A3 mercados, y se van a utilizar todas las operaciones concertadas en la rueda de caución de A3 en pesos, en el plazo de T+1, ¿sí? Ya que es a un día hábil. Y esto bien lo que les explicaba, que se determina como la mediana ponderada por volumen. En futuros de caución vamos a tener la particularidad de que vamos a listar, de hecho ya tenemos listado el pack trimestral, sí que va a permitir negociar mediante una única orden una serie de 3 contratos consecutivos del futuro de caución, ¿sí? En igual cantidad y en el mismo sentido compra o venta. Fíjense que en el print que tengo en pantalla vamos a tener caución abril, caución mayo, caución junio y caución julio. Y en la última fila vamos a ver caución mayo-julio. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a cubrir la posición de mayo hasta julio. ¿Sí? En vez de tener que estar, en el caso de querer cubrir una caución de mayo hasta julio, en vez de tener que ir operando contrato por contrato, es decir, operar mayo, operar junio y operar julio a un mismo precio y misma cantidad de contratos, lo opero únicamente en esta última fila, en el pack trimestral, que sería la tira, ¿sí? Ya ingreso la tasa y los contratos y simultáneamente es como si estuviese operando los 3 contratos a la misma tasa y la misma cantidad de contratos, ¿sí? Esto me va a poder permitir cubrirme básicamente en periodos más largos de una forma simple, como en el caso de que se quisiese hacer un arbitraje contra una letra, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿cuánto de garantías voy a necesitar para abrir un contrato de caución? Lo que nos va a mostrar Argentina Clearing es que el margen unitario para ese producto va a ser de 8,5. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que ese margen unitario lo voy a tener que multiplicar por el tamaño del contrato, sí, los 8.219, y me va a dar el margen por contrato, que son casi 70.000 pesos, son 69.861,50 centavos. Bien, ahora habiendo hecho un repaso general
del producto de futuro de caución, vamos a pasar a los ejemplos prácticos, ¿sí? Vamos a arrancar con una posición direccional del contrato, ¿sí? Aprovechando el apalancamiento que los contratos de futuros tienen. Bien, estoy parado en el 26 de febrero. Estos ejemplos que voy a estar mostrando ahora, los ejercicios prácticos, los hice que, que son datos que los pueden sacar de la página del SEMEN, donde están todos los datos históricos de todos los productos de los futuros de A3 Mercados. Entonces, este ejemplo y estos ejemplos que voy a estar dando ahora son ejemplos que se podrían haber realizado. Sí, ahora bien, con esta aclaración, vamos al ejemplo. Yo estoy parado al 26 de febrero, ¿sí? Y tengo la expectativa de que la tasa de caución en marzo va a bajar, ¿sí? Entonces, yo en este voy a buscar tomar una posición direccional utilizando futuros y aprovechando el apalancamiento que tiene este instrumento. Voy al mercado de futuros y veo que el contrato de marzo opera a una TNA de 29,5% y como yo quiero tener una posición direccional a la baja, voy a tomar una posición vendedora en futuros de caución. ¿Sí? Ahí veo que dice el contrato de abril, pero sería marzo, no abril. Yo me paro el 26 de febrero con una posición de que en el mes de marzo van a bajar las tasas. Entonces, si la tasa de caución en marzo efectivamente baja, el precio del futuro va a caer y por ende yo voy a obtener un resultado positivo, una ganancia, ¿sí? Por esta expectativa que yo tengo con las tasas de caución. Bien. El 26 de febrero entonces voy a tomar una posición vendedora en caución de marzo, ¿sí? Con vencimiento el último día hábil de marzo de 2026, a una TNA de 29,5%. Voy a operar ¿cuántos contratos? 20 contratos. ¿Qué volumen nocional voy a estar operando? Van a ser de 4.849.210 pesos, que no es ni nada más ni nada menos que multiplicar el tamaño del contrato, ¿sí? 8.219, por la cantidad de contratos que estoy operando, 20, por el precio al que operé, en este caso una tasa del 29,5. Este es mi volumen nocional, que si nos ponemos a pensar un poco en el caso, en este caso no, porque estoy yendo a una posición con especulación a la baja, pero en el caso de una cobertura, esto ya me podría estar indicando los intereses, ¿no? Que voy a estar cubriendo, este volumen nocional. Pero eso lo vamos a ver después en el ejemplo de cobertura. ¿Cuánta garantía me va a requerir el mercado? Bueno, bien, lo que les decía recién del margen unitario, 8,5, lo multiplicamos por el tamaño del contrato, 8.219, por la cantidad de contratos que estoy operando, 20. Es decir, que yo para abrir esta posición, ¿sí? Voy a tener que dejar como garantía 1.397.230 pesos. El apalancamiento, que es volumen nocional sobre garantía requerida, me va a decir justamente qué tan apalancado yo estoy con este instrumento y ante una variación de X cantidad, volumen nocional en lo que estoy operando va a ser de 3,45. Ahí estoy compartiendo pantalla nuevamente. Sí, ahí te recuperamos. Buenísimo, perdonen, a veces en lo que es lo digital suele suceder estos temas, así que mil disculpas, pero volvemos nuevamente con el ejemplo. O sea, Santi, ya hasta aprovecho para preguntarte, esto del apalancamiento es hasta donde me quedé, ¿no? Porque me aparecía conexión inestable y no sé si se estaba escuchando lo que decía. Sí, sí, Buenísimo, perfecto. aparte se entendió. Bien, ¿cómo se va la posición? Lo estaba explicando recientemente. Podemos ir al vencimiento, esperar al 31 de marzo en este caso, si que quiero abrir una posición para marzo, o realizar la operación inversa, como vendí futuros de caución marzo 2026, compro.
Bien, esto es lo que les mencionaba de las diferencias diarias, ¿sí? La mesa de ajuste todos los días va a calcular un precio de ajuste para cada instrumento. Al compararlo con el precio operado, ¿sí? Puedo obtener un resultado positivo, negativo o neutro. Si el resultado es positivo, me queda como saldo disponible. Si el resultado es negativo, lo debo integrar a mi cuenta o se descuenta del saldo disponible. Yo operé, acá en el cuadro tenemos que operé los 20 contratos de caución en marzo 2026 con un tamaño de 8.219, ¿sí? ¿Qué fecha a la que operé esto? Vamos, esto para no confundir de forma rápida. ¿Qué fecha abría este contrato? Fue el 26 de febrero. ¿A qué tasa? A 29,5. Ese día, ¿sí? La mesa calcula el precio de ajuste y da 29,55, ¿sí? Entonces, ese día voy a tener que integrar un mark to market de 8.219 pesos. Y si recuerdan, ese 8.219 pesos equivalía a 100 BPs a un cambio de 100 BPs en un contrato de 10 millones de pesos. Pero ¿qué pasó acá? Acá se fue de 29,5 a 29,55, es decir, tuvo una variación de 5 BPs, ¿no? ¿Qué pasa? O yo operé 20 contratos, entonces justamente esa variación de 5 BPs operado por 20, ¿sí? Me da 100 BPs, que justamente coincide con el número que habíamos visto del precio del contrato, 8.219, ¿sí? Al día siguiente, ¿sí? El 4 de marzo, yo voy a estar, o sea, ya el precio de ajuste, al día siguiente, no, perdón, el 4 de marzo sería después de un tiempo, lo separé en varias filas, ¿no? Alejado en el tiempo, pero esto se va a comportar de forma idéntica todos los días, ¿sí? El 4 de marzo, sí, el precio de ajuste va a ser de 25,9 y comparado contra el precio de ajuste del día anterior, que en este caso vamos a suponer que fue de 29,55, ¿no? Esto es, como bien mencioné, va a ir prolongándose en el periodo del tiempo, pero lo estoy acortando para que no nos extendamos tantos con las filas. Me va a dar una diferencia diaria positiva de 599.000 pesos con 987, ¿sí? A tener un resultado positivo. Luego, a lo largo de todo el periodo de marzo, por lo que fíjense que empecé a tener diferencias diarias positivas. Sumo todas las diferencias diarias positivas que tuve, un total de 1.415.312 pesos, ¿sí? Que si se fijan, ahí yo había dejado de garantía 1.397.230 pesos, que ese resultado como porcentaje de lo que yo dejé como garantía es del 101%, ¿sí? Acá es donde nos damos cuenta del verdadero uso del apalancamiento, ¿sí? También aclarar que los derechos del mercado del futuro son del 0,015% del volumen nocional, ¿sí? En este caso fue de 1.242, es decir, un, un derecho, la verdad que bastante chico, y eso descontándolo al resultado neto me da de 1.414.069 pesos. Como porcentaje, sigue siendo 101%. Ahora bien, pasamos al ejercicio práctico de la cobertura, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi problema en este caso? ¿Sí? Que en el caso de que una empresa, ¿sí? Se financia con caución a un día, es decir, toma caución a un día todos los días, sabemos que el volumen del mercado, la liquidez del mercado se concentra en este instrumento de caución en el plazo de un día. Entonces, la empresa se va a financiar con caución día a día, diariamente a una tasa que desconoce, ¿sí?
porque yo sé la tasa de caución a la que estoy operando hoy, pero no sé qué va a pasar mañana ni dentro de 2 semanas. Entonces, el costo de la empresa va a depender de la tasa de caución a la que rolea diariamente, a esa tasa desconocida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la tasa de caución sube, el costo financiero va a subir de igual forma. ¿Sí? Y para quien está colocando fondos, el riesgo justamente es inverso. Una baja de tasas va a reducir el rendimiento, ¿sí? Va a reducir sus intereses. Entonces acá es donde entra el futuro de caución para cubrirnos, ¿sí? Mediante la utilización de los futuros, como habíamos mencionado, vamos a poder pactar un precio de compra o de venta que nos va a permitir cubrirnos ante los cambios imprevistos en los precios del activo subyacente. En este caso, de caución, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Consiste en tomar una posición en el mercado de futuros, ¿sí? Y la posición que se tiene en el mercado va a estar expuesta a las variaciones de esos precios, en donde vamos a tener una cobertura compradora o vendedora, dependiendo del caso en el que me encuentre, ¿sí? Una cobertura perfecta elimina el riesgo por completo, pero son difíciles de encontrar, ¿sí? Necesito cubrir el mismo subyacente, el mismo volumen, etcétera. Pero siempre no, nos podemos aproximar a una cobertura perfecta. Bien, ahora vamos con el ejemplo de la empresa práctica, ¿no? Supongamos que somos un tesorero de una empresa que se financia mediante caución a un día, ¿sí? El capital de trabajo quizás yo lo pago con caución a un día, tomo. Entonces, como veníamos recién hablando, la empresa va a rolear diariamente esa deuda para sostener el capital de trabajo. ¿Qué riesgo tengo? Lo hablábamos recién, de que la tasa de caución suba, en este caso, entonces voy a tener mayor costo financiero al rolear la deuda diariamente. ¿Cómo me puedo cubrir? Comprando futuros de caución, ¿sí? Yo compro futuros de caución y la empresa va a poder fijar hoy el costo financiero de todo el mes al que está operando en esa posición, ¿sí? Eliminando la incertidumbre de tasas, ¿sí? Vayamos a un ejemplo de que la empresa decide no cubrirse y rolea una caución tomadora de 5.000 millones de pesos diariamente. Y es lo que suele suceder en el mercado. Quizás una empresa no quiere operar futuros porque desconoce el producto o no quiere estar integrando diferencias diarias y no se cubre. Así que toma caución, 5.000 millones de pesos diariamente. ¿Y qué puede pasar con la tasa? Es que justamente la tasa suba, es lo que hablábamos del riesgo. Eh, entonces, bueno, un día en que la tasa suba así eh, rápidamente, va a incrementar, ¿sí? Considerablemente el costo de esa posición. O sea, está totalmente expuesto a la volatilidad de la tasa de caución. Yo agarré un ejemplo, ¿sí? Con las tasas que se operaron en enero de 2026, desde el primer día hábil hasta el último, hasta el primer día hábil del mes siguiente, ¿sí? Es decir, todo ese mes de enero de 2026, que las tasas estuvieron un poco volátiles, y asumí que la empresa tomaba en alguna tasa de todo ese mes, ¿no? Entonces, al final del mes, el costo efectivo anualizado del roleo diario fue 35,98% de TNA, ¿sí? Con todos estos datos que están viendo en el print, ¿sí? La caución, la tasa de caución a la que tomó la empresa, ¿sí? El interés de todas esas cauciones tomadoras, el costo más que interés, fue de 152.791.780 pesos. ¿Cuándo voy a conocer este costo, sí, por tomar los 5.000 millones? Bueno, al finalizar justamente el mes, ¿sí? En el caso de este ejemplo sería, por ejemplo, el 1 de febrero, yo ya voy a conocer cuánto pagué de intereses en todo ese mes.
Pero ¿qué pasa en este escenario B? Yo no quiero estar expuesto ante la volatilidad de tasas, ¿sí? De enero. Entonces yo el 2 de enero decido no estar expuesto a la volatilidad de tasas y decido cubrirme. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como estuvimos viendo, con futuros de caución, ¿sí? Entonces, la empresa, toma esos 5.000 millones, ¿sí? Durante todo ese mes de enero y el 2 de enero, además, para cubrir el riesgo de la volatilidad de tasas, compra futuros de tasa de caución con vencimiento en enero de 2026. ¿Cuántos futuros tengo que comprar? ¿Cuántos contratos? Bueno, si tengo 5.000 millones de pesos, como veíamos recién, el contrato por estándar era de 10 millones de pesos en una composición de 30 sobre 365 días, ¿sí? Pero, a eso es lo que le llamamos hedge ratio, ¿no? Si cuántos contratos tengo que comprar para cubrir mi posición, una cuenta simple. Pero ¿qué pasa? Yo, porque soy una persona que le gusta ser exacta, digo, no, el mes de enero no tiene 30 días de roleo de caución, tiene 31. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a ajustarlo, ¿sí? Por los 31 días sobre 30, que me va a incrementar un poco la cantidad de contratos que tengo que operar. Y en vez de 500 contratos, voy a operar 517 contratos, ¿sí? Para que mi cobertura sea lo más precisa posible. ¿Sí? Así que el 2 de enero voy a operar el futuro de caución con vencimiento en enero de 2026, que voy a pantalla y veo que está cotizando a una TNA del 32%. ¿Sí? ¿Cuántos intereses voy a estar cubriendo? Bueno, es lo que hablábamos del valor nocional, si el tamaño del contrato, 8.219 por la cantidad de contratos que operé, en este caso 517 por el precio operado, en este caso 32, que es la tasa. Yo hago esa cuenta y me da como resultado 135.890.410. Yo el 2 de enero ya sé que estoy tomando esa posición de valor nocional. ¿Qué me dice este número? Básicamente los intereses que voy a poder fijar de antemano, es decir, el 2 de enero, para todo ese mes de enero. ¿Sí? Si vemos el escenario anterior, yo esos 152 millones de intereses que pagué, los pagué, por ejemplo, el primer día hábil de febrero, pero en el caso de cobertura, yo ya el 2 de enero estoy fijando mis intereses y los intereses que voy a pagar para ese mes de enero. Disclaimer, también tenemos que considerar que como me estoy cubriendo el mercado de futuros, también tengo que tener una posición en el mercado de spot, es decir, yo no voy a tener que dejar de tomar caución en el mercado de caución spot, ¿sí? Yo, como la empresa que me roleo, o sea, que me financio con caución, voy a tomar, ¿sí? Caución todos los días del mes de enero. Pero como decidí cubrirme, aparte de estar caucionando todo ese mes, voy a comprar estos futuros para poder cubrir mis intereses. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bien, como es la caución que quiero cubrir, los intereses de la caución que quiero cubrir, yo voy a esperar hasta el vencimiento. Así que en este caso, como es un contrato de marzo, sería el 31 de marzo. Así que espero al vencimiento y cuando llegue al vencimiento voy a tener diferentes escenarios. ¿Sí? El fixing, el precio al que va a cerrar ese contrato puede haber subido o puede haber bajado, ¿sí? Justamente no lo sabemos porque es incierto, lo vamos a descubrir al final del contrato, ¿sí? Cuando ya tengo todos los datos que pasaron en el mes. Pero bueno, pues, estas variables pueden ser las que pasaron, ¿no? Los diferentes escenarios. Vamos a los escenarios en el que la tasa bajó, ¿sí? 28,02 y 30,01. Bueno, yo había comprado a 32, entonces si de repente lo que compré bajó de precio, en el resultado de futuros voy a tener un resultado negativo, ¿sí? Recuerden que vamos a tener que integrar este resultado en el mark to market, con el mark to market. Pero ¿qué pasa en un escenario en el que la talla haya subido, ¿no? Bueno, yo compré a 32, voy al mercado de futuros, veo que justamente la tasa de caución subió, mi view de cobertura, ¿sí? Estuvo correcta en el caso. Igual siempre que hablamos de cobertura, no importa qué dirección vaya
el subyacente porque yo no quiero si ganar dinero o no. Lo que quiero hacer es cubrirme, es fijar ya de antemano el precio al que, o sea, los intereses que voy a estar pagando o cobrando, ¿sí? En este caso el futuro de caución. Entonces, como bien mencionaba, en el mercado de caución spot vamos a tener que ir roleando día a día, así que vamos a tener diferentes escenarios, ¿no? Que yo roleé y bueno, si termina en 28,02, me va a dar tanta cantidad de intereses en el mercado de caución spot. Si roleo a una tasa más alta, justamente me va a dar mayor intereses, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando me aseguro, ¿sí? Los intereses, cuando sumo el mercado de futuro con el mercado spot, ¿sí? Yo ahí lo que voy a tener, fíjense, en todos los resultados es 135.890.410 pesos. O sea que quiero que esto quede claro, que en el ejemplo de cobertura no necesariamente me importa lo que va a pasar con el precio de la tasa, ¿no? Sino que mi objetivo es ya de antemano asegurarme esos intereses, ¿sí? En el caso de que la tasa bajó, ¿sí? Yo voy a estar pagando menos intereses en el mercado de caución spot y como tengo una diferencia diaria negativa en el mercado de futuros, voy a tener que pagarle también al mercado de futuros. Sumo todo lo que tengo que pagar y me va a dar ese 135 millones de pesos. ¿Sí? Que es lo que yo el 2 de enero ya sabía que iba a pagar, así que, fine, está bien, me conviene. ¿Qué pasa en el otro escenario? En el que la tasa sube, ¿sí? En el escenario de que la tasa sube, yo en el mercado de futuros voy a tener un resultado positivo, ¿no? Porque compré a 32 y de repente el precio terminó en 33,99 o 35,98. Ese resultado positivo que voy a tener en el mercado de futuros me los va a pagar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la tasa subió, yo voy a tener que pagar más ¿sí? Porque estoy tomando caución. Entonces, si la tasa me sube, voy a tener que pagar más. Pero bueno, ahí es donde entra el mercado de futuros y con ese resultado positivo que me da el mercado de futuros, voy a poder pagar los intereses de caución spot. ¿Sí? Lo que me va a disminuir, ¿sí? El costo que le voy a tener que pagar a la caución tomadora por el resultado positivo de los futuros. Entonces, eso va a hacer, ¿sí? Que tenga el mismo, los 135 millones en todos los escenarios de intereses asegurados, porque no importa lo que pase con la tasa de caución. Yo ya, justamente en este ejemplo de cobertura, me anticipé y ya supe que iba a pagar esos 135 millones, ¿sí? ¿Cómo me aseguré esto? Bueno, con estos ejemplos y con los diferentes escenarios, veo qué pasa en el mercado de futuros y veo qué pasa en el mercado de caución spot, ¿sí? En este ejemplo, sí, vamos a suponer que para que salga todo así con los números perfectos, que la empresa rolea diariamente la deuda a la tasa diaria de referencia, que era esa mediana ponderada por volumen que les había comentado. Bien, resultado de la cobertura. En el escenario A de la empresa que no se cubrió, terminó pagando un costo de 35,98% TNA, es decir, que pagó unos intereses de 152 millones de pesos. Y el escenario B, en el que el tesorero decide cubrirse, ¿sí? Con futuros, entonces compra el futuro a 32% de TNA y ya de antemano sabe que va a pagar 135.890.000, ¿sí? De intereses. Si hago la diferencia, voy a ver que gracias a cubrirme en este escenario B contra el escenario A, tuve un ahorro de 16.901.369 pesos, ¿sí? Por ende, a la empresa justamente que se cubrió con los futuros, ¿sí? Fijando la tasa de antemano, ese ahorro por cobertura de 16 millones de pesos, es lo que va a conseguir a través del mercado futuro, que hace que yo pague menos intereses, ¿sí? Así que un poco esto es el objetivo de lo que sería la estrategia de cobertura, sí, anticipar
de antemano, ¿sí? Los intereses que voy a estar pagando o, caso inverso, que voy a tener como rentabilidad si tuviese una caución colocadora, ¿sí? Ahora, esto me parece excelente. Recuerdan que yo les había comentado que el valor de referencia era la mediana ponderada por volumen. En este cuadro podemos ver que, que tenemos todos los datos de abril hasta el 20 de abril, no hasta el último dato que fue el de ayer. Pero con esta calculadora vamos a poder proyectar si el fixing, ese 20,77 que aparece en pantalla, que es lo que se va a estar negociando en el mercado de futuros, ¿sí? Porque recuerden que el fixing, el activo subyacente, justamente era la mediana ponderada por volumen. Así que si entramos a este link que es público, si uno de ustedes puede acceder a esta calculadora en formato de Google Sheets, lo que hacen es hacer una copia, ¿sí? Para poder editar sus valores. Yo la estoy haciendo en vivo y en directo. Hago la copia, ¿sí? De la calculadora para poder editar con mis propios valores. Y fíjense que abril en este caso tiene 32 días de tasa, ¿sí? En el caso de que quisiese quisiese cubrir la posición de 5.000 millones que veíamos recién en el ejemplo de cobertura en abril, deberíamos hacer ese ajuste por 32 días, ¿sí? Recuerdan que en enero lo hicimos por 31. Eso mes a mes va a ir cambiando. Fíjense que tenemos acá la columna de todas las fechas de roleo de caución spot, ¿sí? Los días calendario. Fíjense que yo mencionaba antes hasta el primer día hábil del mes siguiente, que sería cuando vence el contrato, ¿sí? Y fíjense que hasta el primer día hábil de ese mes del contrato, del 30 al 4 voy a tener 4 días de caución. Por eso se tiene en cuenta el primer día hábil del mes del contrato y después se suman todos los días que se roleó caución, en este caso para abril 33. Eso se hace con todos los meses. Acá tenemos ya los datos de abril, de la caución, sí, que la mediana ponderada por volumen, el valor de referencia. Entonces, ya acá, supongamos esto está actualizado porque entra el link, claro. Siendo 22,04 yo voy a poder proyectar mi fixing, ¿sí? Es decir, lo que voy a estar negociando en el mercado de futuros, ¿sí? Ese precio que veíamos en todos los ejemplos. ¿Qué pasa? Si yo tengo una view de mercado de que quizás, no sé, caución se va a mantener en 20, por ejemplo. Yo acá pongo 20 y el último dato que estoy poniendo como input lo va a repetir para los otros días hasta el vencimiento, ¿sí? Fíjense que está 0,2, este 20% hasta el vencimiento del contrato. Por eso me va a proyectar un fixing, ¿sí? Suponiendo que la mediana ponderada por volumen de caución a 3 es 20 hasta el vencimiento, lo que yo debería negociar en pantalla es este 20,68%. ¿Sí? Ahí está aclarado que esta proyección se realiza asumiendo que la tasa de los días desconocidos será igual a la última tasa indicada. Supongamos que yo pienso que caución en estos últimos días se va a ir a 25, ¿no? Va a 25 y siento que va a subir la tasa. Fíjense que el fixing proyectado va a ser de 22,53%. Entonces, si yo quisiese también no sé, quizás tener una exposición al alza, yo sé que el fixing terminaría en 22,53 y se cumple mi view de 25 de tasa todos los días. Entonces podría de repente ir al mercado de futuros y tratar de comprar el futuro justamente a una menor tasa, ¿no? Para tener una ganancia por posición al alza de caución, del futuro de caución. ¿Sí? Este ejemplo, esta calculadora está en la página web de A3 Mercados y está muy bueno para poder justamente hacer un análisis de caución justa. Fíjense que acá yo tengo todos los datos de abril, pero imaginemos que fuese el 1 de abril. Bueno, yo puedo poner todas las posiciones que creo que va a tener caución durante todo el mes y ya voy a saber a qué fixing ponerme en pantalla, ¿no? O si quisiese hacer una caución de cobertura, podría saber básicamente a qué fixing cubrirme, ¿sí?
esta calculadora está muy buena, así que si pueden entrar al link y proyectar el fixing, creo que va a estar bueno también para entender el producto. Bien, esto un poco lo que fuimos viendo, ¿sí? Pero ya lo fuimos explicando también por qué sale de dónde sale el 8219, así que si quieren, abrimos el espacio de consultas para que hagan todas las consultas que fueron surgiendo a lo largo del webinar, ¿sí? Bien, Santi, perfecto. Ahí te voy leyendo. Vamos, un segundito está. En un momento preguntaron, creo que cuando mostraste el print del book, ¿qué volumen en pesos se está viendo operado en el contrato más corto? Si querés volverte al print y comentar cómo se interpretan Sí, esa cantidad de contratos. dale. Vamos al print entonces para ver el número en pantalla. Está acá. Bien, podemos hacer una interpretación del print. Veamos el contrato corto de abril, caución abril de 2026. Fijamos que para el precio de compra es 20,65 y tengo 200 contratos, ¿sí? Esto aproximadamente, como decíamos, que el estándar del contrato es asumir que tiene 10 millones de pesos en un mes de 30 días calendario. Hago la aproximación rápida. Estos 200 contratos los multiplico por 10 millones de pesos y veo que me da 2.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea que en el escenario de una cobertura con esta posición yo podría cubrir 2.000 millones de pesos ante una view de caución a la baja, por ejemplo, podría cubrir, ¿sí? ¿Cómo calculo los intereses, ¿sí? Que quiero cubrir, que lo hacíamos recién? Bueno, multiplico la tasa 20,65, supongamos que le doy a la punta compradora 20,65 por la cantidad de contratos 200 por el tamaño del contrato 8.219 y ahí ya de antemano voy a saber cuántos intereses estoy cubriendo, ¿sí? En mi caución colocadora en este caso. Bien, y ahí creo que puede estar bueno como para terminar de entender, si querés volverte un toque a la calculadora y mostrar ese Sí, 20,65, ese 20,99, qué tasas están descontando de los días que quedan de roleo. eso está bueno. Por ejemplo, 20,65. Bueno, acá ya pongo 20, ¿sí? Y me da 20,68 de fixing. O sea que más o menos está descontando que va a estar en 20 el valor de referencia de caución spot, ¿sí? Que básicamente caución no se va a mover mucho de 20% de tasa, ¿sí? Fíjense que es 20,65 para la parte de la punta compradora. Si pongo 21 ya me da el fixing de 21,05, ¿sí? O sea que también con el mercado de futuros puedo saber qué es lo que me está diciendo el mercado, qué view tiene de caución spot. O sea, ya sé que más o menos caución en abril, ¿sí? El mercado lo está proyectando entre 20 y 21% de TNA que se va a estar roleando, ¿sí? Perfecto. O sea, ahí volviendo a tu ejercicio de operar direccionalmente, si alguien está viendo que la tasa puede llegar a irse por arriba de 21, en realidad un poquitito menos, o por abajo de 20, podría operarlo direccionalmente. ¿Cómo Exactamente. impacta el mark to market si la volatilidad es muy alta? Sí, volatilidad, bueno, justamente por eso Argentina del Clearing, la cámara compensadora, pone esto de las diferencias diarias para que en el caso de que el precio suba tanto en un día, ¿sí? Ya al día siguiente tengas que pagar ese mark to market, esa diferencia, y no hasta el vencimiento que quizás hubo muchísima volatilidad y el precio se fue a las nubes, digamos, y ahí tengas que pagar un ingreso mayor. Pero respondiendo esa pregunta de cómo impacta en la volatilidad, si recordamos, yo entiendo que va más por caución spot, si recordamos que el activo subyacente era el valor de referencia a un día de caución A3, que es la mediana ponderada por volumen,
lo que les decía de ordenar de menor a mayor tasa operada en el día y después ordenarla por volumen. Al llegar al 50% de volumen, es el valor valor de índice de referencia que se va a tomar. ¿Sí? Eso justamente lo que me va a permitir es saber cuánto es la caución del día sin tener en cuenta los outliers, los valores atípicos, que de repente a los últimos 10 minutos de la rueda, caución vuele, digamos, suba bastante rápido, ¿sí? La volatilidad esa. Por eso se tuvo a consideración en tener la mediana ponderada por volumen y no quizás un promedio simple, que ahí sí esa volatilidad a lo último tuviese mayor impacto en lo que es el fixing. Perfecto, sí, imagino también que viene por el lado del spot la consulta, si no, si querés aclaranos. Y lo que sumo es, ponele que vos tenés mucha variación en la caución a un día y por lo tanto un día puede cerrar en 20 y al día siguiente puede cerrar en 40, que es algo que ahora no está pasando, pero que en algún momento pasó. Lo lógico sería que el futuro vaya acompañando esas variaciones de tasas. ¿Sí? Si Claro. nosotros estamos parados hoy en 20, el futuro de abril, lo lógico sería que se opere en torno a estos valores que estamos viendo ahora, 20,65, 20,99. El día en el cual la caución spot se te fue a 40, si se espera que se mantenga ese valor de 40 por el resto del mes, el futuro debería ajustar, ¿sí? Entonces en vez de 20 debería estar operándose en, no sé, 30, por ejemplo. Con lo cual, vos por el lado, si estás haciendo el ejercicio de cobertura, vos por el lado del futuro vas a tener una diferencia diaria que se va a compensar con la operatoria del spot, ¿sí? O sea, lo que subió el spot a 40, suponiendo que vos estabas roleando una caución tomadora, vas a tener que pagar más intereses para poder rolear, pero el futuro, que también acompañó, te va a estar pagando un mark to market positivo que te va a compensar ese salto de los intereses del spot. Exactamente, se puede ver en el ejemplo, ¿sí? Que ese precio de ajuste va a estar acompañando a la caución spot, ¿sí? Lo que la columna de ajuste serían los precios de ajuste futuros. Bien, acá nos consultan si se podría hacer un arbitraje entre meses. Sí, 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 tranquilamente se podría hacer un arbitraje entre meses. Calculás o tu view, digamos, del producto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, teniendo en cuenta bonos cortos de LECAP, digamos, bonos cupón cero, para ver más o menos o sea, a qué tasa va a estar el mercado está descontando en ese periodo y se podría hacer tranquilamente un arbitraje con LECAPs y también entre futuros, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? No tengo la cuenta acá, pero bueno, básicamente hago el fixing, ¿sí? Eh, entre, por ejemplo, de abril, ¿sí? Y después del mes siguiente, más o menos veo en cuánto se está proyectando y compro un futuro y vendo el otro, ¿sí? En el caso de que vea que sea conveniente, porque me están dando Ahí, los para, por las números. dudas, sumo algo importante a la pregunta porque es alguien que se sumó más tarde, entonces quizás se perdió la Sí, primera parte, pero algo importante para refrescar es cada contrato de futuro de caución, vos lo que vas a estar negociando son los intereses de ese mes puntual. Con lo cual, entre contratos de caución a futuro, no sé si hay algún arbitraje, creo que Sandy lo llevó más para el lado de arbitrar alguna tasa contra el futuro de caución, ¿sí? Pero si exactamente. vos querés cubrir, no sé, intereses de acá a julio, no te alcanza con operar únicamente el contrato de julio, sino que tenés que operar el contrato de abril, el contrato de mayo, el contrato de junio y el contrato de julio, porque cada contrato va a estar cubriendo los intereses del mes en cuestión. Ahí no sé si eso responde, sino también si quieren aclarar. Y otra pregunta que había, que acá sí creo que Santi tiene más que ver con lo que vos contestabas, es si se podría arbitrar contra algún instrumento de renta fija. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que les comentaba de la LECAP, ¿no? Yo veo cuánto está rindiendo una LECAP, por ejemplo, no sé, en junio, acá, o julio. Veo una LECAP que vence en julio. Por ejemplo, veo que la tira de mayo a julio está rindiendo 23.
si voy a la punta vendedora, yo de repente veo que la letra me está rindiendo 25%, bueno, me compro la tira de mayo a julio al 23% y ya le estoy sacando un 2% de spread. O sea, esos arbitrajes están y hay que ponerse a analizar, y más en un mercado nuevo como lo es el de futuro de caución, ¿sí? Es donde más posibilidades de arbitraje pueden aparecer. Perfecto, genial. Bueno, hasta ahí las preguntas que llegaron. No veo que haya ninguna más, así que si te parece, ya también estamos sobre la hora, así que si querés cerrar. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron al webinar del día de la fecha. Les dejo mi correo, sfranco@tresmercados.com.ar, por si les llega a surgir otra duda sobre el webinar. Disculpen por la mala conexión durante la mitad del webinar, pero son cosas que pueden suceder. Y nuevamente muchas gracias por quedarse hasta el final a pesar de eso, ¿sí?